Hola, buenas noches, estimados amigos y amigas, miembros afiliados a la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Les habla y les saluda Julio Corrales Bustos, presidente de la Red Internacional y del Foro Mundial de Agentes o Vigilantes de la Seguridad Privada. Hoy estamos aquí saludándolos. En Costa Rica estamos también teniendo la celebración para el día de mañana, domingo 15 de agosto, el Día de la Madre. Así es que estamos de fiesta en Costa Rica y queremos celebrar este día con la presentación de uno de nuestros mejores profesionales de la Red Internacional para tratar un tema que es sumamente importante hoy en día en relacionado al tema de la seguridad privada. Para desarrollar este tema, hemos invitado esta noche al coronel Juan Carlos González, coronel retirado, quien estará conversando con nosotros a través de este medio de uno de los temas que tiene que ver hoy día con relación al desarrollo, al desempeño del vigilante, del agente de seguridad privada, pero principalmente del ciudadano que está pensando recibir lo mejor de los vigilantes de seguridad privada y por ende de las empresas de seguridad que se dedican a este negocio. El tema de esta noche, mi coronel, reciba usted un cordial y respetuoso saludo desde Costa Rica, coronel Juan Carlos González. Qué gusto verlo. Licenciado, muchas gracias por invitarme y por invitarme a este tema que se ve súper interesante, que fue planteado por la red, que es lo que es repensando la seguridad privada ante la nueva estrategia del siglo XXI. Que es súper interesante ese tema que ustedes vieron a desarrollar. ¿Por qué? Porque podemos ir tocando las diferentes variables desde el concepto base de lo que es la seguridad, desde cómo va mutando la seguridad en su entorno, de cómo la seguridad muta en los diferentes conceptos y de esa manera cómo se va desarrollando en cada país o cómo un país base multiplica hacia otros países. Por lo primero que debemos ver es de dónde surge la palabra seguridad. La seguridad viene del latín, de lo que llamamos securita, lo deriva del adjetivo securus, que es es que sin, y curo, que es temor, sí, que sin temor, despreocupado. De eso es el concepto base, de ahí donde sale la palabra seguridad. De a su vez, la seguridad tiene un desarrollo en diferentes tonos, como cuáles, la parte de la seguridad, el concepto de la seguridad física, la seguridad patrimonial, la seguridad corporativa, la seguridad integral, que es el desarrollo de todas, y la seguridad procratinada o procratinado, que también es un concepto de latín, que es un concepto que es dejar para después, pero sabiendo que hay algo importante y no se desarrolla. Esa es una de las, así es, vamos a ir detonando vamos a ir tocando diferentes matices que a la larga hacen sinergia. ¿Por qué? Porque a través de los conceptos vamos a entrar también en un ambiente que usted me hablaba, la nueva era o la nueva seguridad. Sí, la nueva era, la nueva seguridad es un concepto o un entorno que llamamos el entorno BUCA o el entorno PESTEL, que son importantes que nuestro personal de seguridad sepa. Y nuestro personal de seguridad en esta nueva forma debería ir poco a poco desarrollando lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas. Para mí, en estos años de trabajo he visto que sí, que si bien es importante que todos desarrollemos las habilidades duras, muchas veces esas habilidades duras también pueden ser puestas o colocadas a beneficio, porque podemos obtener títulos que pueden ser por bajo cuerda, títulos que no son obtenidos de una buena fe, pero todo ser humano tiene habilidades, esas habilidades no blandas, sino estas habilidades que son desarrolladas propiamente de él, como cuáles, la parte gerencial, la parte de liderazgo, que son muy importantes para el personal de seguridad privada y que hay que visualizarla y entonarla de un buen camino. Cuando Excelente, hablamos de coronel, los excelente. Este sin duda, disculpe que le interrumpa, mi coronel, es un tema muy importante y entonces lo dejo para que usted converse con los estimados amigos y amigas que nos están viendo a través de la pantalla
del canal de YouTube de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Adelante, coronel. Licenciado, en cualquier momento, si hay algo que le interesa, me para y yo le explico, porque sí, no es, la idea no es que esté hablando por hablar, y no, que también usted vea cómo va el desarrollo y lo interesante que es tocar las diferentes aristas o colocar las diferentes herramientas de diferentes formas. Que, excelente. ojo, si a la final hace una sinergia, que es lo importante de todo esto. Cuando hablamos de la seguridad, que viene del latín de securita o securis, también hablamos de sus conceptos. ¿Cuáles? Cuando hablamos de la seguridad propiamente dicha, la seguridad patrimonial, que es la protección de los bienes y de los activos de la organización, que es sumamente importante. Esa es una forma de cómo visualizarla dentro de los conceptos de la seguridad. Hablamos también de lo que llama la seguridad física, que viene siendo los mecanismos que utilizamos y las acciones para la protección de esos activos a través de la prevención de riesgo. Y desarrollamos también la seguridad corporativa, que viene siendo una manera de visualizarla, enfocar la seguridad a través de la resiliencia de las empresas. Sí, las empresas tienen su propia manera de desarrollar la gestión de protección, y a través de esos ensayos y errores ellos hacen una resiliencia, viendo todas las fallas que se componen, y ahí sale este proceso que llamamos la seguridad corporativa. La seguridad integral, que viene a ser el concepto del desarrollo tanto como la seguridad técnica, donde vamos la ciberseguridad, donde hablamos la seguridad propiamente dicha, la seguridad física, el desarrollo de las diferentes gestiones, y hace un complemento completo del ser o del individuo. Y la seguridad procatinada, que viene del concepto del latín, que es dejar de hacer algo importante o por hacer otros ocios. Este punto me gustaría pararme, porque este punto es donde la seguridad presta cierta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como ejemplo, con la parte del vigilante, que hoy en día le toqué el punto que ese concepto ya se debería modificar y ya debe ser un analista, porque realmente estamos desarrollando las habilidades duras y las habilidades blandas del personal de seguridad. Sus habilidades duras, si tiene un título universitario, y sus habilidades blandas, la manera que debemos llevar que este hombre genere nuevas ideas, este hombre gerencia, y si llega a la etapa de supervisor, sea un líder, sí, que impulse el resto del personal. Y eso viene a ser bien importante. ¿Y qué pasa cuando la seguridad procatinada? Que cuando somos personal de seguridad o personal de analista de seguridad, debemos hacer ciertas tareas, y esas tareas, sabiendo que deben proyectarse, las dejamos para después. Y cuando dejamos para después es cuando se convierte en una debilidad. Ejemplo, hacer los recorridos estipulados en tantas horas, y no lo hacemos a ese momento, sino al momento que a nosotros nos conviene, o porque estamos interesados haciendo conversaciones con el compañero, o porque estamos escuchando radio, o porque estamos viendo televisión, o porque estamos dormidos, porque también puede pasar, porque somos seres humanos, y todos esos antecedentes se pueden proyectar. Y ahí es donde entonces tocamos el punto de la seguridad procrastinada. Sí, sabemos que debemos hacer algo y no lo desarrollamos, y eso se convierte en debilidades para la organización y debilidades para la empresa contratante y la contratista, y para el mismo personal de seguridad, porque crea una vulnerabilidad para él, porque si bien es cierto, se activa una alarma en los sistemas de CCTV, y él por omisión, porque lo puede hacer para después, o porque a lo mejor vio la pantalla y vio que no había algo, pero no desarrolló la supervisión, ahí estamos cayendo en este punto, en ser procrastinado. Sí, no estamos dejando algo que debe ser ahorita y se hace para después. Y como consecuencia, ¿qué trae? Pérdidas de activos, y pérdidas que pueden ocasionar eventos adversos. Sí, eventos adversos, eventos que se pueden formar en cualquier momento, y pueden ser eventos psicosociales o eventos adversos naturales. Toquemos los psicosociales. ¿Cuál es? Porque puede haber un robo, un hurto, un secuestro,
una filtración al área de trabajo. Se vea cómo es importante este concepto, los conceptos desarrollados de la seguridad física, la seguridad patrimonial, la seguridad corporativa, la seguridad integral y la seguridad que más toco yo el punto, que es la procrastinada, porque es la del propio individuo, es la del individuo sabiendo que hay que hacer algo, lo deja de hacer. De ese punto, vayamos al concepto de la nueva era. Si bien es cierto, antes de la pandemia estábamos tratando de formar el personal de seguridad en lo que son los lectores ópticos, en el reconocimiento facial, ahora, después de la pandemia, cambia ese concepto. Ya no estamos trabajando en el reconocimiento facial ni de lectores ópticos, sino más bien en lo que es la bioseguridad. Entonces vea cómo cada cosa se va engranando de una forma u otra. Y un concepto que sale de los años del año 1997 y a partir del proceso de la Internet, que era el desarrollo de ver por qué el Internet influía en la cadena de eventos, de ventas y desarrollo de actividades económicas, parte del concepto o el acrónimo de VUCA, que simplemente es un acrónimo llevado del inglés que lo que nos determina es vulnerabilidad, incertidumbre, cambio y ambigüedad. Eso lo vivimos todos los días, todos los seres humanos, y lo estamos viviendo ahorita en la pandemia. Somos vulnerables, estamos en una parte ambigua porque no sabemos realmente qué va a pasar. Es complejo porque no sabemos si estamos hoy o estamos mañana, si perdemos algo hoy o si nos invaden mañana. Estamos complejos y es ambiguo. Entonces vea algo que es un concepto que no se usaba, hoy es un concepto amplio, que es este concepto del entorno VUCA, que también va a la mano de lo que es el apéndice o el análisis Pestel. Le voy a dar un ejemplo de lo que es el análisis Pestel. Pienso que también en Costa Rica, como en todos los países, se ve la comiquita de los Simpsons. Y hay un concepto que dice, los Simpsons lo volvieron a hacer. Los Simpsons, ¿cómo es eso que los Simpsons? Porque la gente dice, pusieron a Trump, ponen las enfermedades. Sí, pareciera que los escritores que hacen las cómics vieran que algo que sí, visualizaran el futuro, porque vea que en un momento salió Trump y Trump es el presidente, fue el presidente ahorita de los Estados Unidos. Ponen efecto de enfermedad y tenemos una pandemia. Y pareciera que todo fuera relacionado. No, no es relacionado. Es que simplemente los seres humanos somos cíclicos, somos repetitivos y somos personas que olvidamos los antecedentes pasados. No trabajamos la historia. Y por eso se aplica este análisis Pestel, que no es simplemente, no es que los Simpsons lo volvieron a hacer. No, los Simpsons lo volvieron a hacer. Simplemente es que como somos tan repetitivos, somos tan cíclicos, olvidamos los antecedentes pasados, no nos acordamos, bien sea porque no queremos o bien sea porque realmente somos despistados y creemos que lo que nos está pasando ahora o lo que ellos anuncian en cada uno de los cómics es algo que adivinaron. No, no se adivinó nada. Por eso que este acrónimo o este análisis Pestel es muy importante tanto para desarrollarlo en la actividad privada cuando queremos desarrollar un nuevo negocio o queremos hacer análisis de riesgo, debemos aplicar este acrónimo. ¿Qué es Pestel? Así como que era VUCA. Pestel simplemente es un acrónimo donde desarrolla actividades. Ejemplo, la P es la parte política, la E es la parte económica, la S es la parte sociocultural, la T es la tecnológica, la E es la medioambiental y la L es la legal. Eso, desarrollado ese análisis, nos lleva que cuando vamos a hacer un análisis de riesgo o vamos a hacer una nueva estructura o nos vamos a mudar a una compañía o una empresa contratante nos va a pedir un apoyo de análisis, es importante hacer este desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos este acrónimo de Pestel, que es la parte, cuando empezamos con la parte política, tenemos que ver cómo está el país, cómo está la parte social, cuáles son los procesos que está desarrollando el gobierno de ese entonces, o ese gobierno local, o ese gobierno regional hacia el entorno. Cuando estoy tocando una parte, estoy tocando solamente aparte, acuérdense que esto lo tenemos que llevar muchas horas de desarrollar cada uno de los tonos, pero es para que todos caigamos en ese proceso de sinergia que se está desarrollando. La E, que es la parte económica, es cuando de cada uno de los entornos, tanto regional como local, vemos la parte económica.
si el gobierno está direccionando la parte de ayuda hacia los ciudadanos, cómo está el PBI del Estado, cómo está el PBI de la nación, si va a un buen perfil. Cuando hablamos de la parte cultural o social cultural, si somos aceptados o si la sociedad es aceptada, si hay discriminación en esa sociedad. Cuando hablamos de la parte tecnológica, es cómo está influyendo, cuál es la permisología o hacia dónde está visualizada la parte tecnológica de ese ambiente, y la parte ecológica, que es muy importante en cada una de las regiones, y la parte legal, si se cumplen las leyes. Todo eso, que es demasiada información, si lo vamos desarrollando, la parte de la P, la E, si vamos desarrollando todo eso, eso es un entorno donde lleva mucha información y hay que filtrarla. Y eso es importante para poder filtrar, para poder ver hacia dónde vamos y cómo estamos. Eso justamente con el ambiente VUCA, que es lo de hoy, es lo que nos da cómo está girando todo el ciclo global, cómo está girando todos los países, y que hoy en día está en boga. Si usted se mete en internet y coloca VUCA o VUCA Pester, hasta lo que es desarrollo de las grandes empresas, y el desarrollo de en la parte política está en boga. Igualmente para la parte de la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque si una empresa contratista va a mudarse a un sitio para desarrollar un nuevo proyecto, debemos tomar en cuenta ese factor o ese análisis PESTEL, y ese factor, el ambiente VUCA, a cómo está. Y fíjense que no estamos hablando de procesos ni ambientes del año 40 ni 50, sino que estamos entrando en los años 97, 2000. Estamos ahorita, pero no nos hemos tomado en consideración de ilustrarnos que eso es el boga de hoy en día. ¿Y qué nos ha dado todo esto? Nos ha dado la nueva seguridad, o este nuevo ambiente de encierro que nos está dando la muestra de que tenemos debilidades, y que esas debilidades podemos colocar fortaleza. Esto es una fortaleza que se debe usar mucho, o se debe aplicar hoy en día en el mundo de la seguridad privada. Otra parte que debemos tomar en consideración en el mundo de la seguridad privada es cómo se está conformando la nueva delincuencia que afectará a las grandes corporaciones. Como un ejemplo de ello, cómo desde México, que va bajando hacia Colombia, que se va tornando a Venezuela, cómo se va desarrollando bajo el entorno de la parte base de la familia, cómo se enfoca lo que llamamos los círculos de la violencia. ¿Cuáles son esos círculos de violencia? Es cómo se va tornando la nueva era de la delincuencia. Recordemos que en los conceptos, cuando hablábamos de la seguridad se hablaba que la seguridad era aquel proceso donde la persona era una sensación. Si la seguridad antes era una sensación, la delincuencia era un proceso. Hoy en día la parte delincuencial es un virus que está mutando, y la seguridad es dinámica. Sí, ya no hablamos que tenemos sensaciones, no, estamos hablando que la seguridad es dinámica, sí, se está transformando, a igual como se transforma la parte delincuencial, se está transformando la seguridad con las siguientes debilidades, que es ensayo de error. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología, las nuevas herramientas que hay, que la delincuencia la está aprovechando, el personal nuestro también, viendo todas las fallas que ha tenido, se ha tenido que montar en esa ola y ha tenido que ir modificando cada una de las acciones. Sí, eso quiere decir que se ha convertido en una seguridad dinámica. Y vea que entonces, algo que es sencillo, que no lo hemos tomado en cuenta, que es la esencia de la sociedad, que es la familia, ahí empiezan las debilidades del entorno de un país, y empieza a verse cómo la seguridad ve ese enfoque. Y entonces empiezan a aparecer lo que se llaman los círculos de la violencia. En los círculos de la violencia empieza explicando que son 3 círculos. El primero, que es el círculo que es el círculo de los llamados delincuentes antiguos. En los años 80, este tipo de delincuentes, que eran los malandros viejos, eran malandros que estaban conformados de una edad de 40, 50 años cuando llegaban, y que cuidaban a la población. Hoy en día ese entorno se ve frustrado, y hoy en día, como es tan dinámico y como la perfilación del ser se ha transformado mucho. ¿Por qué? Porque
La sociedad ha hecho que las bases de la sociedad, que es la familia, ha sido tan fracturada y que nuestros países, empezando por el mío, Venezuela, hasta Sudamérica, somos matriarcales, en el sentido de que la esencia de todo se lo dejamos a la mujer. La mujer es la base, es la que cuida, es la que cría y es la que saca hacia adelante y siempre es abandonada. Entonces, en ese proceso que somos países matriarcales, hay el entorno que afecta. Y como en ese entorno que afecta, levantó una familia, una persona sola, es algo bastante difícil en esta sociedad. Se complementa que entonces empieza la parte, el crecimiento de la pobreza, parte de la pobreza en todos estos países. ¿Y qué pasa? ¿Cómo afecta todo eso? Crea en la parte de las personalidades de cada individuo, crea fallas. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que por la falta, por las necesidades que hay en estos entornos, en nuestras barriadas, se va creando este círculo delincuencial, donde el primero, que es la base o de esta pirámide, que es la parte de los delincuentes de vieja data, que están comprendidos con una edad de 18 a 25 años. Les digo que es viejo, pero en este entorno moderno, de decir una persona de 18 a 25 años es joven. Y fíjense que es joven, pero para ellos ya es viejo. Son los que planifican las acciones. Después viene la parte de los ejecutores, que son muchachos, niños, que antiguamente empezaban a los 17, de 14 a 17, hoy están empezando a los 10 hasta los 17 años. Sí. Son los que ejecutan la acción. Estamos hablando que eso es común desde México hasta Sudamérica. Este círculo que se está formando es un círculo común, que son ejecutores. Los mayores son los que planifican, los ejecutores, como penalmente la acción de ajuste es menor, son los que entonces ellos pueden abarcar para el desarrollo, y están el círculo menor, que son los que escuchan, que son los niños de la edad de 8 a 10 años, que sueñan. ¿Por qué sueñan? Porque en este círculo de delincuencia o este círculo de violencia, lo que se busca de estas áreas, desde el primer círculo hasta el segundo, lo que se quiere es probar, lo que se quiere es poder, lo que se quiere es dinero, y lo que se quiere es que se le dé respeto a este tipo de personas, con fractura en los aspectos, en lo que llamamos los perfiles personales. Pareciera que no fuera más bien importante para la perfilación de la dirección de personal técnico, y no, fíjense que es importante tanto para el personal técnico de la seguridad como para el personal de analista o de vigilante. ¿Por qué? Porque debemos conocer, así como hablamos ahorita, debemos conocer nuestro entorno y debemos conocer a qué nos enfrentamos todos los días, hacia dónde va todo este proceso, cómo está mutando la parte delincuencial y cómo esta parte delincuencial poco a poco se van convirtiendo en lo que es la delincuencia organizada o semi-organizada, o lo que llamamos un estado fallido, que pongo ejemplo mi país, pongo ejemplo Colombia, pongo ejemplo lo que está pasando en las grandes cárceles de Brasil, y cómo eso va transmutando y se está viendo un negocio que para ellos es importante. ¿Por qué? Porque ese negocio, ahí empieza la parte de los secuestros, trata de blancas, y la parte de secuestro nos afecta a la parte de nuestras compañías, y la trata de blancas es la parte de la sociedad y lo que es la droga. Entonces es importante desde el punto de vista técnico, el personal que supervisa o gerencia, como también es importante para los analistas y personal de vigilante, que vean esos conceptos en la parte de seguridad, y empieza el desarrollo, para que vean hacia dónde o hacia qué nos estamos enfrentando. Si nos estamos enfrentando a una delincuencia que ya está poco a poco se está organizando, una delincuencia que está mutando, y una delincuencia que poco a poco está haciendo enlaces estratégicos ya internacionales, porque empieza a veces de naciones a una, como entre ellos puede haber una relación, y que esa relación a la larga trae como conveniente, sí, factores económicos. La otra parte que debemos tocar y que un personal de analista de seguridad o vigilante debe ver es lo que hay conceptos nuevos que se están usando, pero si no lo podemos ver a la práctica, son conceptos que se aplican
al día a día y podemos tomar en cuenta, como por ejemplo, mire, cuando hablamos de las perfilaciones y hablamos de la parte cognitiva de los delincuentes, hablamos también lo que llaman concepto de Telgeti, que es un concepto bastante difícil de traducir al inglés, pero Telgeti es algo que pasa todos los días en la empresa. Ejemplo, hoy en las grandes corporaciones tenemos lo que la parte de seguridad, hay empresas que están constituidas o tienen un sistema de seguridad donde hay CCTV, donde hay protecciones, es decir, hay protección de avance, protecciones de diferentes ensayos de protección de alto nivel, de bajo nivel o de bajo impacto, y donde esa protección, la parte básica, es el personal de vigilante o el personal de analista que son los que reciben. ¿Y cómo se aplica el Telgeti? El Telgeti, ese concepto se aplica simplemente cuando dejamos que se vulnere la seguridad a través de un tercero. Eso es ¿cómo es eso cuando se vulnera a través de un tercero? Simplemente cuando, un ejemplo, cuando nos llega un personal buscando una dirección, un personal trayendo un pedido, un personal tratando de ingresar a un sitio y un personal que no es del área y haciéndose pasar por buscar una dirección o por traer un contenido hacia la empresa que no está trayendo nada, deja que el personal de vigilancia deja que pase. Otro ejemplo es cuando tenemos controles de seguridad y nuestros mismos empleados dejan su ticket de acceso o su carnet para ingresar y como ya es conocido, nuestro personal de vigilante lo deja que ingrese. Ahí estamos aplicando lo que llama Telgeti, estamos siendo vulnerables al ingreso a nuestras instalaciones. Otro Telgeti, por ejemplo, cuando permitimos que personal desconocido, haciéndose pasar por TI o personal de informática, nos interviene en nuestro activo o nuestra lacto o nuestras computadoras para accesar cualquier información. Eso se llama Telgeti. Y ese Telgeti es aplicado todos los días, el día a día, en cada una de las áreas de seguridad. Y es un concepto que vea que no se ha aplicado o no se ha usado, que es difícil de traducir en inglés, pero es el día a día de la parte de la área de seguridad. Es algo importantísimo. Algo importantísimo también es utilizar el concepto de lo que llama diagrama de frecuencia de adversario. Creo que eso es sumamente importante. Ahí, yo pienso que el concepto del Telgeti, el concepto de diagrama de frecuencia de adversario y el proceso, lo que llamamos el análisis del comportamiento sospechoso o DBA, eso creo que es el boga en lo que es la parte de la seguridad física, la seguridad patrimonial, la seguridad corporativa y la seguridad integral. Demos explicaciones o demos ejemplo de lo que es un diagrama de frecuencia de adversario. Pongamos un ejemplo de la parte de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los franceses, la línea de Amiens, que era una protección hacia un frente base. Los franceses construyeron su seguridad simplemente viendo hacia Alemania y nunca tomaron en consideración que podían ser invadidos por otras partes o de otra forma. Los alemanes cuando procesaron la invasión o ese proceso rápido de invadir países, donde fue hacia Polonia, Bélgica, que eso no se estaba pensando, porque Francia cuando se desarrolló su sistema de seguridad, que le costó 6.000 millones de dólares, que a la larga los perdió porque los alemanes entraron simplemente por Bélgica de esa invasión y hubo una pérdida. Este concepto de ingreso, que es algo antiguo, pero llevándolo al día de hoy, es simplemente infringir el ingreso de un activo o de una empresa simplemente poniendo acción, viendo solamente un solo punto de enfoque en la seguridad. El diagrama de secuencia de adversario nos demuestra que no debemos tener una visión simplemente hacia un solo punto, sino que tenemos que tener un pensamiento fuera de la caja. Sí, tenemos que ver una visión muy amplia. Por lo tanto, debemos definir el diagrama de frecuencia de adversario como un mapa de ruta. Debemos desarrollar ese mapa de ruta por parte o por porciones en nuestras empresas. Y eso es importante que el personal nuestro lo vea y lo determine.
Sí, debemos dividir nuestra estructura o nuestra área de trabajo por diferentes factores o diferentes áreas, y esas diferentes áreas, a su vez, determinar el tiempo de reacción y determinar el tiempo de retardo en cada uno de los ingresos. Recuerde que la idea del diagrama de frecuencia de secuencia de adversarios es impedir ese acceso de este agente externo a nuestras instalaciones. ¿Y cómo definimos ese diagrama de frecuencia de adversario? Lo podemos definir en tres etapas. Una, que describimos nuestras instalaciones separándolas por área. Otra sería definir las capas de protección. Sí, si esa área tiene diferentes áreas de retardo. Ejemplo, hay un área, en la primera área de protección sería la recepción de los individuos que van a ingresar a estas empresas. La otra sería pasar por los detectores. La otra sería el área de recepción. Sí, esas áreas de retardo que le está dando tiempo o le está retardando el tiempo que ingrese este ente externo, es lo que no va a hacer capas de protección. Y la otra es registrar nuestra actividad, poniendo en prueba o poniendo todo el tiempo en ejecución estas actividades, viendo cuánto tiempo tenemos nosotros de respuesta o cuánto tiempo nuestros analistas o vigilantes tienen de respuesta para desarrollar este diagrama de frecuencia de adversario. Lo otro sería la técnica de DBA, que sería cómo analizar el comportamiento sospechoso de la gente. Esto no es tampoco nuevo, esto empezó a desarrollar en Israel, en los aeropuertos para su ingreso, y después de los ataques del 11 de septiembre se empezó a usar en Estados Unidos ese control, ese análisis o esa perfilación de las personas, del comportamiento, que es importante. Es importante ver a través del lenguaje verbal y no verbal, ver cómo podemos determinar nosotros este individuo o esta persona que va a entrar a nuestra instalación o va a ingresar a un área, y cómo nosotros debemos perfilarla. Más no debe ser una perfilación de tipo Lombrosio, que estamos haciendo una perfilación de rango físico. No. Es ver el comportamiento que tiene la persona. ¿Y cómo podemos desarrollar esos comportamientos? ¿Cómo podemos ir determinando esos comportamientos? Es algo que podemos ver a través de 4 puntos. El primer punto sería determinar la línea base. Sí, ¿cuál es el factor común? ¿Qué es lo que es común en esa área, o qué es lo que es común en las personas? Otro sería identificar las anormalías. Sí. El análisis de comportamiento sospechoso es simplemente determinar o ver lo común y no común de cada individuo. Le voy a poner un ejemplo base, y eso es hacia la seguridad bancaria. Cuando llega un individuo con actitudes, ejemplo, si está ahorita en Costa Rica, es un país de un clima tropical, caribeño, y entra una persona abrigada con actitudes verbales o no verbales, que no quiere comunicarse, está viendo a todos lados, está pendiente de todo, está pendiente de la caja, está pendiente del teléfono. Esos son identificaciones anormales que debe llamar en consideración a cada uno de los individuos. Y eso aplica en lo que es la parte del comportamiento sospechoso, ¿sí? Bien, analizando cada una de las conductas de cada uno de los individuos. La resolución de estas anormalías, y cómo podemos saber si realmente está pasando algo, acercándonos a la persona y haciéndole preguntas base. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Mire, en tanto tiempo ha sido atendido, necesita algo, podemos ayudarlo en algo. Y de la respuesta que da este individuo hacia el ente que está preguntando, podemos determinar si está sobreactuando o no sobreactuando. Vea que estos episodios que estoy tocando son importantes y que deben ser determinados por los analistas, y que le debe llamar la atención cuando se está haciendo una proyección de seguridad.
Lo otro es la comunicación. Si bien es cierto que ya tomamos la línea base, vemos la parte de identificación de anomalías y vemos la resolución de las anomalías, la comunicación que debe haber entre el que está haciendo la perfilación y el que está que de esta perfilación comunicar al superior diciendo que algo no está en sus canales o algo no está bien determinado, o esta persona no lo llevemos que pueda, no tomemos la consideración que puede atentar o puede hacer algo. Llevemos lo que está a un alto nivel de estrés, puede ser uno, o realmente puede atentar. Entonces, no, estos procesos de análisis de comportamiento sospechoso, diagrama de frecuencia de adversario o Getty, para la seguridad hoy en día va a ser sumamente importante para el sector de seguridad. Y creo que es importante que el personal de analista de seguridad o vigilancia vaya viendo, vaya tomando en consideración a su desarrollo. ¿Por qué? Porque en este mundo de cambiante, de transformación, de medios y de integración, que va haciendo un círculo de sinergia, el personal de la vigilancia o el personal de la lista tiene que proyectarse de esa manera. Usualmente pienso que la medida predictiva en la seguridad es algo muy importante. Ser predictivo, acciones mucho antes de, y eso es donde, ser predictivo es desarrollar lo que son las habilidades blandas de cada individuo. Habilidades blandas, gerenciar, liderizar, supervisar, tomar acciones antes de que se establezca un proceso, y eso es lo que nuestros vigilantes deben tomar en conformación, y los analistas en conformación en la seguridad del hoy, o en lo que está desarrollándose el hoy. ¿Por qué? Porque poco a poco estamos siendo fracturados, y le pongo el ejemplo que cómo estamos siendo fracturados. Cuando hablaba al principio de las megabandas, de las Valkyrie, de la delincuencia organizada, cuando hacemos perfilaciones de todos estos individuos, tenemos que tomar en consideración ciertos aspectos base de estos individuos, como por ejemplo, todos nosotros tenemos lo que llamamos lo que es el razonamiento concreto y razonamiento abstracto. Usualmente, el razonamiento abstracto es lo que nos da a nosotros aquella parte de desarrollar, de poder pensar o tener ideas o tener un problema y ver cómo lo podemos enfocar. Usualmente el delincuente de base, hoy en día, lo que se determina la perfilación, el delincuente de base hoy en día puede ser inteligente, pero no es abstracto, es concreto, porque toma acciones base y no las desarrolla, sino mira más allá de lo que es el problema. Ejemplo, si hace un secuestro, si hace un robo, él lo puede planificar, pero ¿cómo lo va a desarrollar hacia adelante? No lo toma en consideración, porque él es de acciones rápidas, acciones del hoy, del momento. Y si pasa un evento adverso que se le puede presentar, un evento psicosocial, que se le haya escapado de las manos y él haya tenido que dar de baja a alguna víctima, o robar, y después que tiene toda la mercancía no haya cómo transportarla porque no tomó la consideración, no tiene un pensamiento abstracto como puede tenerlo el pensamiento abstracto que puede tener un individuo, ejemplo, el analista o el personal de vigilancia. Entonces es importante ver que en lo que es las personalidades cognitivas de estos delincuentes, o el delincuente de hoy, o de las personas que están en estas bandas organizadas, o en las personas que están entrando, desarrollando en la parte delictiva, podemos tomar en consideración que son personas inteligentes, son personas que vienen de fracturas de base y que tienen un razonamiento concreto, no desarrollan más allá. Y por lo tanto, eso que nos da como diferentes factores que podemos determinar el desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos, que puede ser introvertido, de un neurosistema, o puede ser psicópata. Sí, son 3 factores que puede desarrollar cada uno de estos individuos. Pero ve que algo que hemos tocado de base de lo que es el concepto de seguridad, la seguridad patrimonial, la seguridad física, la seguridad integral, la seguridad corporativa,
caímos en el concepto de cómo se conforma las megabandas, el círculo de la violencia, que hay un círculo primario, un círculo secundario y un círculo que visualiza que estos círculos se forman por una fractura de base, que es el hogar, que de esa fractura de base somos matriarcales, si se conforman en los barrios o las partes de estructura social baja, se conforman de forma matriarcal, que la base es la madre y no hay un padre por medio, o si hay un padre por medio no es la figura central, y cómo estos hogares son fracturados, y cómo desde fractura pasan a conformar los círculos, de los círculos pasan a conformar una parte cognitiva fracturada, y esa parte cognitiva fracturada hacer una personalidad cognitiva de delincuente, que a la larga, esta personalidad cognitiva de delincuente, cada una es individual. Cada una es como cuando hacemos cada una de las huellas, la parte de la personalidad de cada individuo es como determinar las huellas de cada uno de ser humano. Todas son distintas, por lo tanto, la personalidad de estos individuos, cada una es distinta. Y cuando hablamos de todo esto, de personalidades, cognitivo, es importante que nosotros en la seguridad privada sepamos eso, claro, porque ese es el adversario que va a hacer ingreso a nuestras áreas que estamos custodiando, protegiendo, o a los individuos que estamos protegiendo ya como personas, agentes de protección ya direccionados como escolta, direccionado hacia la área física, direccionado hacia la patrimonial. Vea que como todo, que es algo que no se ve, que no está encerrado en un mismo punto, sí, tiene cierta sinergia y se va desarrollando cada una. Y vea cómo el mapa, vemos que un mapa, o veamos que un círculo empezó con algo base, y vea cómo poco a poco se va desarrollando, y poco a poco vamos viendo que la delincuencia muta, y poco a poco como vea cómo la seguridad se convierte poco a poco en dinámica, y que nuestro personal debe estudiar cada uno de esos. ¿Por qué? Porque es importante hacer análisis de comportamiento sospechoso, porque eso nos determina que podemos prever o predecir qué nos puede pasar, o pues qué nos puede ingresar, o qué personas nos viene a ingresar a nuestras áreas, o qué persona está en nuestras áreas, porque esta área se ingresa, si estamos en un shopping o un centro comercial y estamos custodiando todo el centro comercial, tenemos que ir perfilando cada una de las personas, ya vea a través del CCTV o el centro de control, o a través de los individuos que están en cada uno de los puntos. Por eso que es importante para mí, de todo lo que hemos tocado, es el análisis del comportamiento sospechoso, o el DBA, que es la herramienta, o es una herramienta base que nos va a ayudar a permitir que visualicemos más allá a cada uno de los individuos. ¿Cómo es eso? Determinar a través de lo que es esa comunicación verbal o no verbal, determinar si hay acciones hacia el centro a cuidar. Si bien estamos en un centro comercial, estas personas van a hacer algo hacia los individuos o hacia un área específica. Si estamos custodiando un sitio y esa persona nos va a abordar, o si estamos protegiendo a una persona y si estamos en la calle y tenemos al VIP, ver el individuo que se nos aproxima. Por eso es importante ver las actitudes que tiene cada persona en su comportamiento de lenguaje verbal, bien sea especificado o anímico o no anímico. Y son conceptos, como hablamos al principio, Buca, Pester, hay un nuevo concepto que también se está desarrollando mucho, que es el targeting, que se los expliqué ahorita, que es la invasión a un sitio, y hay el concepto del desarrollar lo que es la parte de lo que llamamos la AAA, que en toda área de seguridad siempre el contratante y el contratista siempre van a tener problemas de lo que es la incertidumbre. Ojo, le estoy tocando son aristas de diferentes puntos, que es importante que cada uno de nuestros analistas de seguridad o vigilantes lo desarrollen, porque ese es el nuevo boga hacia la seguridad. Un ejemplo, en las grandes gerencias de seguridad o en las grandes corporaciones, cuando se reúnen, siempre
el jefe o el presidente o el gerente corporativo pregunta qué es lo que va a pasar. No somos adivinos, pero sí podemos aceptar a través de los análisis de riesgo, podemos desarrollar cuáles son los aspectos a desarrollar. Y ¿cuál es ese aspecto a desarrollar? La incertidumbre. ¿Y cómo llegamos a la incertidumbre? Aplicando una triple A. Nos anticipamos, nos adaptamos y aplicamos la acción. Entonces vea que hemos ido brincando en concepto, que son conceptos que hoy en día el analista o el vigilante o el nuevo hombre de seguridad debe manejar en boga diariamente. No podemos ver al hombre de seguridad como un hombre estático, que solamente está parado nada más para, ¿cómo se le decía antes? Watchman, o se le decía, sí, ese concepto ya no es el concepto que se utiliza. El hombre de seguridad privada es el hombre que visualiza, analiza, desarrolla y puede proyectar una visión hacia adelante, hacia su supervisor o hacia él mismo o hacia el centro de control. ¿Sabes lo que es importante? Que el hombre base de esa información un centro de control. Mira, esta persona está súper estresada, está dando acciones que no son y probablemente o es que va a robar o es que va a atacar o es que va a agredir o se va a agredir a él mismo. Y vea que es importante lo que entonces hablamos, lo que es el análisis del comportamiento sospechoso. Cuando hablamos de Telgetty, que hablamos que es la vulnerabilidad de cada una de las áreas, es que estamos permitiendo los ingresos por simplemente no desarrollar lo que es la seguridad procrastinada, sí, que estamos dejando, sabemos que debemos hacer algo, pero no lo hacemos al momento, porque no lo vemos como importante, pero sí es importante porque a la larga vamos a tener pérdida. Y cómo cada uno de estos conceptos se va haciendo una sinergia que es importante que el hombre de seguridad base la desarrolle hoy en día. Hay que ver el hombre de la vigilancia no como un watchman, no como un celador, sino como un hombre que tiene una visión de 2020, un hombre que hoy en día está haciendo análisis, está haciendo perfilación, está viendo quién es ese ente que está ingresando a nuestras áreas, qué puede provocar y cómo podemos hacer lo que llamamos alertas tempranas a nuestro centro de control. Yo pienso que debemos darle otra óptica a este hombre de seguridad. Disculpe, ese concepto, el vigilante de seguridad 2020, un concepto que me parece interesante. O 2.5, yo lo llamaría 2.5, 3.5. ¿No podría ampliar un poquito de ese concepto? Cuando hablamos de ese vigilante 2020, es que hay que, yo no lo llevaría 2020, yo lo llevaría ya 4 puntos. ¿Cuántos puntos? ¿Por qué 4 puntos o 3.0? Porque es la nueva visión. Es que este vigilante, cuando yo le hable o cuando él le hable a su superior, mire, por permitir el acceso al tal área, estamos haciendo un targeting o estamos permitiendo que nos invadan nuestra seguridad. Por ver que estamos viendo, presentando un personal externo que te ha estresado, esto no puede proyectar o nos puede ocasionar eventos adversos psicosociales. Puede haber un robo, puede haber un siniestro, puede haber un hurto o puede haber un secuestro. Entonces, cuando vemos este concepto que yo hablo del vigilante 2020 o 3.5 o 4.5, 4.0, es verlo el vigilante o ya no vigilante, hablemos como un analista, el analista de seguridad o vigilante 4.5, 4, como que te lo quieren llevar, llévelo al hoy, llévalo al 2021, verlo ahora como aquel ente que procesa información, la desarrolla, que desarrolla lo que llamamos nosotros el círculo de la inteligencia, tiene información base, tiene información de boca, la procesa y da una información ya procesada. Ese es lo que es yo digo cuando llamo 2020, llamo este personal ya está capacitado viendo una visión de alto perfil, alto nivel, donde él puede terminar perfilaciones, no bien como base como un técnico, pero sí le da la herramienta o le da aquella visión al supervisor que algo no está bien o algo no está mal,
algo que está mal desarrollado o algo que está mal encaminado, o si vamos a un desarrollo de un área, algo está pasando entre los individuos que están haciendo o desarrollando el área. Ejemplo, si hay una seguridad en un centro comercial, del ingreso de las personas, algo está pasando. Pero eso algo que está pasando o cómo está pasando es porque esta persona ya está capacitada haciendo una perfilación, está capacitada porque ya sabe, ya aplica lo que es un targeting, ya aplica lo que llamamos nosotros un análisis de comportamiento sospechoso, ya aplica lo que es un diagrama de secuencia de adversario, ya aplica lo que llama el desarrollo de la incertidumbre a través de la AAA, lo que es anticiparse, adaptación y acción. Eso es lo que llamo yo un hombre de seguridad 2020, un hombre de seguridad 4.5, 3.5, como te lo quieran llamar, sí, un hombre que está en el boga de hoy y no en un boga de no adaptación. Pienso que nuestros nuevos vigilantes o nuestros nuevos analistas ya deben ser capacitados para que desarrollen o procesen información, hagan análisis de riesgo, vean lo que desarrollen lo que es el concepto de riesgo, que es igual que es vulnerabilidad más amenaza. Un riesgo es el desarrollo de la vulnerabilidad más la amenaza. Y ese punto de vista ya lo debe ver hoy en día nuestro analista de seguridad o nuestro vigilante debe tener ese concepto, ese boga, esa forma de hablar. Y no debemos ver ya al vigilante como una persona de seguridad de punto que simplemente está enfrascado en un solo punto, un solo sitio y que no tiene capacidad de pensar, simplemente tiene capacidad de nada más de recibir órdenes. No, hoy en día es que el hombre desarrolle y que ayude al supervisor, al coordinador y al gerente a que engrane todas las partes débiles que tiene las diferentes estaciones que él está prestando servicio o está prestando seguridad. Entonces, mi estimado licenciado, cuando te pregunte cuál es ese concepto del 2020, ese es el concepto 2020 que veo hoy, del hombre de seguridad. O yo le llamaría más bien 4.5 o 4.0. Sí, está en el hoy, no está en el ayer. En nuestro país vemos al hombre de seguridad como en el ayer. Y eso es lo que pasa. Cuando hacemos un análisis de riesgo, el colocar a un hombre tiene un costo. Pero ese costo que a veces lo vemos como un factor negativo, puede convertirse en un factor positivo si a ese hombre poco a poco lo vamos adoctrinando, lo vamos entrenando, lo vamos capacitando a lo que es el entorno busca, lo que está pasando el día de hoy. Y eso es lo que debe ser nuestro personal de seguridad. Entonces, estos conceptos que a lo mejor toqué conceptos, no los desarrollé, simplemente toqué. Busca es un concepto que hay que desarrollarlo. Pester es un concepto que hay que desarrollarlo. El análisis de inteligencia que hoy en día le llaman, hoy en día tiene otro concepto, es ingeniería social, así es que le llaman en los países. E incluso la seguridad, hoy en día ya hablamos de varios conceptos, seguridad física, seguridad patrimonial corporativa, integral corporativa, pero no estamos tocando un concepto que sea la seguridad humana, que es la seguridad del individuo. Y eso está en las Naciones Unidas. Está desde el año 1994, el concepto de la seguridad humana, que es la seguridad del individuo. Entonces, esa visión que le estoy planteando, esa es la visión que así es que debe expresarse o debe estar hablando nuestro personal analista de seguridad o nuestro personal de vigilante, si no quiere llamar analista, personal de vigilante. No verlo en un pasado, sino verlo en el hoy. Eso es así es que se debe expresar el personal de seguridad. Que cuando yo voy a hablar como supervisor, con mi coordinador o con mi gerente, verlo de que yo apliqué un diagrama de frecuencia de adversarios porque desarrollé mis áreas de seguridad o que hice análisis de comportamiento sospechoso. Mire, esta persona va a hacer esto o presumo, pero no, esos patrones debemos desarrollarlos en cada área y es importante. Eso es como creo que se ve la seguridad. No la veamos como se ve en Venezuela. Si usted me pone a decir cómo se ve en Venezuela la seguridad, todavía nuestra parte legal está en el año 70. No hemos avanzado. Y eso que yo fui el director y llevé todo al futuro, pero se quedó ahí. Simplemente sacaron extractos de lo que se desarrolló, pero todavía estamos en los años 70. Vigilante armada, vigilante sin arma y vigilancia mixto.
Así que se ve la Coronel, seguridad. hay dos. Aprovecho para desde ya invitar a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad y del Foro Mundial de Vigilantes de la Seguridad Privada para los dos próximos talleres, el concepto Buca y el otro concepto, Coronel Pester, Pester. El análisis análisis Pester. Pester, vamos a tener estos dos módulos. Desde ya los estamos invitando para que participen y estén atentos. Coronel, agradecerle No, su agradecerle a usted, importante licenciado. participación. Creo que ha sido muy enriquecedor el conocimiento que usted esta noche nos ha dejado y esperamos que los participantes, todos los que nos lleguen a través de las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Twitter, Instagram y otras redes que también están por ahí, que siempre nos están monitoreando, pues este conocimiento llegue hasta ellos, porque partimos de dos principios fundamentales que la red internacional promueve, que es compartir experiencias para generar conocimiento. Y dentro de la visión que tenemos es poder hacer llegar este conocimiento a todos los quienes nos siguen y a poderles enriquecer el conocimiento que tienen. Y nuestra visión es poder estar en todos los rincones de los diferentes países que pertenecen, integran la red internacional, que hoy son 22 países. Mi coronel, para ir cerrando este primer módulo, tiene usted la palabra. Bueno, lo que quería dejar como base es que ya debemos salir del pasado, debemos tocar el 2021, debemos tener nuestros hombres de seguridad que sean realmente analistas, sean hombres que proyecten, hagan análisis, apliquen lo que les hablé ahorita, lo que es la análisis de comportamiento sospechoso, que eso nos va a servir como importante en los ingresos de nuestras áreas de trabajo, perfilar a las personas y ya no verlo como aquel hombre guachimán o aquel hombre de seguridad de puntos, sino que aquel hombre que está penetrado, aquel hombre que está educado, aquel hombre que ha desarrollado o aquel hombre que debe desarrollar las habilidades duras y las habilidades blandas. Y así es que debemos colocar hoy en día a nuestro personal de vigilancia. Aquel hombre que tiene desarrolladas las habilidades duras, que puede ser académico, como las habilidades blandas, que es la parte gerencial. Eso es lo que quiero que se vea y que realmente veamos al hombre o al analista de seguridad bajo ese punto de vista, bajo esa óptica. Gracias, mi coronel. Bueno, hemos escuchado la participación del coronel Juan Carlos González, exdirector de los Servicios de Seguridad Privada de la República de Venezuela. Para nosotros, como Red Internacional y como Foro Mundial, ha sido un honor contar con la presencia del coronel Juan Carlos González, compartiendo con todos nosotros esta experiencia y sus conocimientos. Desde ya los estamos invitando entonces para que continúen con la red internacional en los diferentes eventos que tenemos programados para este segundo semestre del año 2021. Hay 15 talleres en que ustedes pueden participar, solicitar la clave de acceso a nuestra plataforma virtual para que puedan participar de todos estos eventos y puedan recibir su certificado de participación. Coronel Juan Carlos González, muchísimas gracias. Dios le bendiga, Dios le cuide y nos vemos pronto. Gracias, licenciado. Fue un gran placer. Gracias.